Buenos días, Resistencia. Precisamente hace un año subí un vídeo titulado La crisis que está por venir, año 2019-2022, y me da miedo ver cómo se está cumpliendo paso por paso todo lo que en ese vídeo expuse, que cuenta ya con más de 200.000 visitas, siendo el vídeo más visitado de este canal. Yo esa información la saqué de un profesor de una universidad en el centro de Europa que se puso en contacto conmigo y me lo estuvo más o menos explicando. Eran finales del 2016. Yo tardé un año en subir dicha información porque la complementé con otras noticias que estaban pasando. Y es que ahora, a día de hoy, casi finales, ¿no?, de este 2018, todo apunta a que se va a cumplir lo que se profetizó en aquel vídeo y lo que me profetizó este profesor. Pero yo insisto, si yo, que no soy nadie, tengo esa información, ¿qué no saben nuestros gobernantes? Ahora estamos a las puertas de un montón de elecciones y a mí me gustaría preguntar cuántos partidos políticos hablan sobre el tema que os vamos a exponer a continuación. Y vamos a empezar por el principio. El Banco Central Europeo, este verano, aproximadamente hace mes y medio, anunció que a partir de 2019 va a dejar de comprar deuda a todos los países. Aquí ya hemos hablado en un montón de vídeos de cómo funciona el sistema bancario internacional, de cómo están las economías, de cómo todos los países tienen una deuda artificialmente creada, imposible de pagar, pero que destinan entre un 10 y un 15% de sus presupuestos año tras año a pagar únicamente el interés de esa deuda, y cómo Bruselas es la que manda al final en todos los gobiernos, presionando y modificando sus presupuestos todos acordes a que esa deuda o esos intereses de esa deuda imposibles de pagar se puedan ya no ir pagando, sino ir manteniendo. Pues como decimos, ya han anunciado claramente que no van a seguir haciendo esta acción. Esto es el negocio del siglo, lo que están haciendo, y funciona de la siguiente manera y muy resumido. El BCE emite un dinero a un 0% de interés. Los bancos privados tipo BBVA, Santander, el Banco Alemán, el Banco de Inglaterra y todo esto compran ese dinero a un 0, 0,1, 0,2% de interés al Banco Central Europeo, y a su vez lo vuelven a prestar a los gobiernos nacionales a un 4, 5, 6, 7% de interés. Así que vemos cómo el sistema bancario está extorsionando a todos los países, y a su vez son los que ponen a los gobernantes para que ninguno levante la voz y ninguno denuncie este sistema totalmente fraudulento. Por eso los partidos políticos pues tienen que recurrir tanto a cosas más locales, más emocionales, más ideológicas que están pasando para tapar y nunca hablar de lo verdaderamente importante, y es que ningún país tiene soberanía y todos los países están siendo saqueados a manos llenas por parte de estos lobos internacionales que hacen y deshacen a su antojo. Pues bien, a principios de este 2019, como digo, ya no se va a poder prestar dinero a la banca, como ellos dicen, a un 0% de interés, y el Estado necesita dinero. Ya lo hablamos en el vídeo anterior sobre los impuestos, cómo recauda y en qué lo gasta, y cómo tiene que pedir prestado y se debe a sí mismo todo lo que tiene. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar a continuación? ¿Qué va a pasar si el Estado ya no se puede financiar? O peor aún, si se financia, pero en vez de a un 4%, un 5%, a un 10, a un 15 o a un 20. ¿Hasta dónde va a llegar el nivel de deuda pública y hasta dónde va a llegar el control que tiene la banca sobre los estados? Y todo esto se empieza a convertir en una historia muy siniestra cuando vemos como la revista The Economist, una de las revistas, si no la que más, la más prestigiosa de economía a nivel mundial, ya ha sacado una portada anunciando que Europa va a volver, Europa y todo el mundo en general, pero Occidente sobre todo, va a vivir de nuevo una situación de crisis sin precedentes. Pues ya lo están anunciando, y es por eso por lo que los gobiernos, como por ejemplo aquí tenemos en España, están ya recaudando
más que nunca, subiendo todos los impuestos para de alguna manera intentar minimizar el impacto que esto va a tener. Pero aquí vamos a lo de siempre. Nos van a dejar de dar dinero de un sitio y el Estado lo va a conseguir exprimiendo más aún a la gente o a como los llaman ellos, a los ciudadanos. Pero todo esto, como sabéis, no acaba aquí y es que los bancos nacionales están empezando a notar estas medidas y por ejemplo tenemos al Banco de Santander que está en caída libre desde aproximadamente 2 o 3 años y sus acciones están ya por debajo de 4 euros la acción. ¿Sabéis lo que esto significa? Significa que puede ser intervenido en cualquier momento porque otros muchos bancos lo fueron en cuanto sus acciones bajaron a este umbral. Así que de nuevo todo queda en el aire. De todas maneras, y después de ver cómo se están desarrollando todos estos acontecimientos, me gustaría mandar un mensaje de relativa tranquilidad y que pues nadie se ponga nervioso. Y voy a decir por qué. Como sabéis, la primera crisis, la del 2008-2009, lo que pretendía era bajarnos a todos el poder adquisitivo. Antes los mileuristas estaban mal visto, era casi como una bajeza. Hoy en día el que es mileurista se puede dar con un canto en los dientes. Pero, ¿qué es lo que no cambió en esta crisis? O sea, como hemos dicho, cambió que la población en general tiene ahora mucho menos poder adquisitivo. El número de ricos creció paradójicamente y además un montón de derechos que tenían los trabajadores han sido recortados poco a poco en las diferentes reformas laborales que se han ido desarrollando. Pero ¿qué es lo que no ha cambiado y qué es lo que va a cambiar ahora? Y desde mi punto de vista, lo podéis analizar, cada uno puede hacer su análisis, pero mi análisis y lo que yo creo que es el objetivo de esta crisis es el siguiente, y es que el Estado, aunque es verdad de que recortó en muchísimos sectores y de hecho pues se ha caracterizado por eso, ¿no? Por el recorte en todo. Pero hay algo que no se ha recortado y al final pues son los servicios que el Estado daba, el famoso estado de bienestar de forma pública, que era pues la sanidad, la educación, las ayudas sociales, todo esto de alguna manera y a pesar de la crisis ha seguido, sí que es cierto, ¿no? De que se ha incrementado el copago sanitario y todo esto, pero no se ha recortado de una manera tan fuerte como lo va a hacer ahora. De hecho, ya nos están bombardeando con el tema de las pensiones muy inteligentemente porque saben lo que se avecina. Y cuando todo esto estalle, finalmente lo van a utilizar para vendernos esto y para empezar a privatizarlo todo y dejarlos en manos de la gente, de la misma gente de siempre. Y entonces empezarán a vendernos, como ya lo están haciendo, que el Estado no puede garantizar las pensiones y aquel que quiera cobrar pensiones tiene que ir a la banca, hacerse un plan de pensiones privado. Se nos va a vender que la sanidad tampoco puede seguir siendo mantenida por el Estado porque se ha quedado sin financiación, se ha quedado sin dinero, por lo cual va a pasar también a manos privadas. Y con la educación pues pasa a 3/4 partes de lo mismo. Cada vez más la educación privada o concertada está yendo al alza, mientras la educación pública está también bajando. Este va a ser, desde mi punto de vista, el objetivo principal de estas crisis artificiales inducidas que persiguen objetivos claros, y es hacer a todo el mundo un poco más sumiso, que el Estado sea el que tenga un férreo control. Y no se equivoquen, cuando me refiero al Estado no me refiero a la Cámara del Congreso elegidos. A lo mejor no tenía que haber utilizado la palabra Estado, es el gobierno. Y el gobierno, como sabéis, no es el Estado. Ahora lo digo bien. El gobierno son las 4 manos de siempre que en la sombra lo van moviendo todo. Son los dueños del Estado, son los dueños de los medios de comunicación y son los dueños de todas estas grandes empresas que se van a adueñar de todos los servicios que se le presta a la población. Y en fin, hasta aquí el vídeo. Si alguno quiere ampliarlo, le dejaré en la descripción algún vídeo más hablando de economía, pero como decimos, pues esto es lo que se viene encima
y el mensaje de tranquilidad era simplemente porque, bueno, no va a ser una crisis de tanto paro, ¿no? Ya la gente, que es lo que se pretendía, era bajarle el poder adquisitivo y recortarle todos sus derechos, eso ya se ha conseguido. Ahora esta crisis va a ir enfocada por otro tema, que es quitarle el poder al Estado en cuanto a lo público para privatizarlo y llevarlos a las manos de los de siempre. Y por último me gustaría lanzar la siguiente reflexión, y es que todos los que están en la Cámara, en el Congreso de los Diputados, los 300 y pico, senadores, diputados, alcaldes, de diputados regionales también, a esos seguro que venga lo que venga, no les va a bajar el sueldo, no los va a llevar al paro, ni a ellos ni a sus familiares, que están todos colocados, también algún amigote, y esa gente en general, que son los que nos tienen que salvar, tienen el futuro cubierto para ellos y para todos sus familiares, que viven al margen de la sociedad. Todos viven en palacetes, en casuplones, y todos tienen pues al hijo, al hermano y a la mujer y al amigo enchufado. Y ese es el principal problema, ¿no? Que nos gobierna una gente que lejos de, o sea, que nos tiene que salvar, pero que lejos de salvarnos están pues viviendo al margen de la sociedad, están untados, están comprados por estos intereses, y como a ellos no les va a faltar absolutamente de nada, venga lo que venga, pues al pueblo que le den por saco. En fin, esto es todo, y como digo siempre, un saludo y nos vemos muy pronto.